Buenas tardes, alumnos. Como podrán visualizar, vamos a grabar la clase del día de hoy por el motivo de que ningún alumno se ha conectado a la clase programada para el día de hoy. Como podrán visualizar, alumnos, el tema de la clase del día de hoy son las proteínas, siguiendo lo que es el tema anterior de la membrana plasmática. Las proteínas están insertadas en la biocapa lipídica de las membranas plasmáticas. Muchas se unen a glúcidos y forman lo que son los glucoproteínas. Entre ellas distinguimos a las proteínas transmembrana o proteínas integrales, que son las que atraviesan completamente la membrana y sobresalen por ambas caras. Las proteínas transmembrales o transmembrana tienen aminoácidos hidrófilos en las zonas que sobresalen al exterior y al interior de la célula. En la parte intermedia de la molécula, que está rodeada de las colas apolares de los fosfolípidos, se sitúan mayoritariamente aminoácidos hidrófobos. La siguiente proteína son las proteínas periféricas o intrínsecas. No atraviesan la estructura de la membrana y sobresalen por una de las dos caras. Las proteínas son las encargadas de la mayor parte de las funciones biológicas que desempeñan las membranas. Participan en reacciones energéticas, en los intercambios a través de la membrana, etc. Por ello, muchas de estas proteínas son enzimas como la ATPasa, la proteína quinasa y otras proteínas. Las proteínas de membrana tienen una cierta capacidad de movimiento, que son las siguientes: difusión lateral a lo largo de la membrana, rotación alrededor de un eje perpendicular a la membrana. Como pueden visualizar, aquí sería el ejemplo de la difusión lateral, de cómo se desplazaría lo que son las enzimas, las proteínas, tanto en la difusión lateral como en la rotación. Sin embargo, cuando las proteínas son requeridas en una zona concreta de la membrana, disponen de diversos sistemas para anclarse a ella. Así, pueden unirse a uno o varios ácidos grasos de los fosfolípidos o también establecer uniones no covalentes con otras proteínas de membrana. Debido a este anclaje, las proteínas reducen su capacidad de movimiento, lo cual normalmente ya es inferior a la capacidad del desplazamiento de los lípidos. La capacidad de movimiento de los fosfolípidos y de las proteínas de membrana explica la expresión mosaico fluido utilizado por Singer y Nicholson en 1972 para definir el comportamiento de las membranas. Otro tema es la estructura asimétrica. La cara citoplasmática y la cara externa de la bicapa lipídica no son iguales, sino que presentan algunas diferencias en lo que es su composición química. Estudios realizados en eritrocitos humanos han revelado estas diferencias. En la cara externa predominan los fosfolípidos de la fosfatidilcolina y esfingomielina. Estos dos fosfolípidos predominan en la cara externa, mientras que en la cara interna los más abundantes son lo que es la fosfatidilcerina y la fosfatidiletolamina. Estos dos fosfolípidos abundan en la cara interna, a diferencia de los otros dos que abundan en la externa. En lo que es la cara citoplasmática predomina una carga electromagnética negativa por la abundancia de fosfatidilcerina. Los ácidos grasos de lo que son los fosfolípidos
de la cara citoplasmática tienen más dobles enlaces que los de la cara externa y por ello están más curvados. Solo hay glucolípidos y glucoproteínas en la cara externa de la bicapa. Por este motivo decimos que la membrana es asimétrica. Estas diferencias se generan ya en el momento de la síntesis de lo que es la membrana y son útiles para algunas actividades celulares. Es frecuente que las células eucariotas tengan una asociación o estén asociadas a la parte exterior de la membrana plasmática una capa llamada glicocáliz, que puede alcanzar hasta 50 micras de espesor. Está compuesta por cadenas de glúcidos unidos a las proteínas de membrana o a los fosfolípidos de la capa externa, o bien a ambos. Muchos de los componentes de glicocáliz son secretados por las células y más tarde quedan adheridos a la superficie de la membrana. Desarrolla una función de protección y participa en las reacciones de reconocimiento y adherencia entre las células. Ese es el objetivo del glicocáliz. Ok, alumnos, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy de las proteínas relacionados al tema anterior de lo que son las membranas plasmáticas. A continuación vamos a explicar lo que es la tarea en clase y en casa. Ok, alumnos, como pueden visualizar, para la tarea en clase tienen que responder las tres preguntas que están siendo visualizadas en este momento, que son las siguientes. ¿Qué diferencias existen entre las proteínas transmembrana y las proteínas periféricas en cuanto a su ubicación y estructura? ¿Cómo se relaciona la capacidad de movimiento de las proteínas de membrana con su función celular? Y por último, tercera pregunta, ¿qué significa que la membrana celular tenga una estructura de mosaico fluido y qué componentes lo hacen posible? Esas son las tres preguntas para la actividad en clase, para la tarea en clase. La tarea fue puesta para que abra a las 12 y cierre a las 10 de la noche del día de hoy, 4 de agosto. La siguiente actividad es la tarea en casa. Para la tarea en casa, tienen que elaborar un esquema donde se identifiquen la composición de ambas caras de la bicapa lipídica según los fosfolípidos predominantes de cada cara. Esa sería la actividad para realizar en la casa. De igual manera, está abierta a partir de las 12 y va a cerrar a las 10 de la noche del día de hoy, 4 de agosto. Con eso dicho, alumnos, si tienen alguna duda con respecto a la clase o a la tarea, pueden contactarme, ya saben, mediante la plataforma. Ha sido un gusto, esperando que se conecten para la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase.